Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella según Débora. La iglesia más bella, con los viejitos más bellos, los jóvenes más bellos, los nenes más bellos, las mujeres más, las amadas más bellas están aquí, los men of God más bellos, todos somos bellos, de verdad. Sí. Estamos contentos. Tuvimos un fin de semana de jóvenes espectacular. Y hoy tenemos a la líder de intercesión de esta casa. Una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer con un testimonio intachable, una mujer que amamos profundamente. Y hoy nos va a hablar de una mujer. Sí, de la mujer encorvada. Ana María Delgado. Bendiciones, bendiciones, iglesia, buenas noches. Denle un fuerte aplauso al Señor, fuerte, 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 fuerte. No le dé de esos aplausos flojitos, que eso a mí no me gusta. Denle un fuerte aplauso al Cordero. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que reina, al que vive, al que es 3 veces santo. Amén. Y hemos disfrutado de un tiempo hermoso en la adoración, ¿verdad? Me lo disfruté completito. Y yo escuchaba las alabanzas y yo decía, yo no he hablado con esas nenas. Y para que usted vea cómo hace el Espíritu Santo, alineadas cada una de ellas con lo que voy a presentar en esta noche. Voy a enseñar, ¿verdad? Voy a presentar un mensaje, lo voy a compartir con ustedes. Y cuando la palabra llega a mí y me dice encorvada, y yo, ¿cómo? Encorvada. Y yo, pero ¿cómo va a ser? Encorvada. Y entonces pues uno tiene esos ratitos ahí con el Señor, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Porque últimamente yo amo el texto que dice, levántate y resplandece, que ha venido tu luz, Isaías 61, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo he estado en este tiempo teniendo que decirme a mí misma, levántate, resplandece, levántate, resplandece. En este último tiempo eso ha sido bien fuerte, pero ha estado, ¿verdad?, ministrando mi vida fuertemente. Y esta enseñanza que se encuentra en el libro de Lucas, ahí vamos a ver brevemente, ¿verdad?, una enseñanza poderosísima, donde Jesús, ahí podemos observar, ¿verdad?, esas enseñanzas clave donde Jesús ve lo que otros no ven. Jesús enseña, él no olvida al sufriente, incluso si ha sido atado por años. Enseña que la compasión está por encima de la tradición. Jesús muestra que el amor y la compasión no deben ser limitados por normas religiosas malinterpretadas. Enseña que hacer el bien nunca está fuera de tiempo. Él hace una liberación y la misma es integral. Cuando Él viene, Él lo hace todo completo. Él no deja nada a media. Él ofrece sanidad total, cuerpo, alma y espíritu. Él reconoce tu valor. Él restaura tu dignidad. El reino de Dios es liberación. Eso es lo que vamos a encontrar en esta noche con esta enseñanza poderosa que tocó mi vida en gran manera. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿yo estoy encorvado? Pues yo les voy a abrir mi corazón. Yo he estado encorvada.
pero he tenido que enderezarme. He tenido que salir de ahí. Pero ¿cómo va a ser? Encorvada, pero espérate que ahorita el pastor dijo que iba a presentarla a la líder de intercesión, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Esto es carne y hueso. Ahora, yo tengo una armadura y con esa armadura voy de frente porque delante de mí va el poderoso gigante. El problema está si yo me la quito. Si yo me quito esa armadura, yo termino frita. Amén. Lucas, vamos a comenzar brevemente, le voy a dar lectura al mensaje, al versículo. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10, dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Sabemos, ¿verdad?, que el día de reposo es sábado. De hecho, Él es el reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Mira eso. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sabemos, ¿verdad?, que una persona encorvada, en arroz y habichuela, jorobada, se utiliza el término también de sifosis, una persona completamente doblada, con todos los hombros hacia el frente. Bueno, es una deformación total. Y él enseñaba en esa sinagoga, y como les mencioné anteriormente, allí estaba esa mujer que por 18 años había pasado desapercibida y de ninguna manera se podía enderezar, de ninguna. Cuando me dice que de ninguna manera se podía enderezar, quiere decir, me da a entender que hizo de todo y nada pasó. Imagínese esta persona encorvada totalmente, se acostaba encorvada, obviamente se levantaba encorvada, ingería alimentos encorvada, se vestía encorvada, se aseaba encorvada, hacía todas las tareas que tenía que hacer probablemente, ¿verdad?, en su casa, encorvada. A eso le añadimos el dolor, la incomodidad, el sufrimiento, la pena, pero llevaba 18 años en esa condición. Y esto de la sifosis es el resultado, ¿verdad?, del aplastamiento de los cuerpos de las vértebras o deformaciones de los mismos. Por eso esta mujer estaba, ¿verdad?, en esa condición. Imagínese eso. Imagine esa mujer encorvada. Uno con un dolor. Yo recuerdo que gracias, ¿verdad?, al Señor, yo fui sanada. Yo estuve hace un tiempo atrás con un dolor en la ciática y levantarme, eso era horrible. Acostarme ni se diga, sentarme, pararme, era horrible. Prácticamente el mismo cuerpo te llevaba a encorvarte, porque si te tratabas de enderezar era otra cosa, el dolor era más fuerte. Y actividades sencillas como esa, como mirar hacia el frente,
Para ella era imposible. Yo imagino que esta mujer tendría que haber estado, si quería mirar para el lado, tendría que hacer como que así, algo incómodo o así, porque no podía ni levantar la cabeza. Imagínese eso, o sea, lo incómodo que ella estuvo atravesando durante 18 años, no un mes, no 2, durante 18 años esta condición. El resultado, cuando caminaba mirando hacia abajo. Mirando hacia abajo. Cuando hacemos las cosas incorrectamente, cuando tenemos malos hábitos, cuando no obedecemos, cuando no nos dejamos guiar por la palabra, cuando no nos dejamos pastorear y sabemos que estamos ahí, tendemos a caminar cabizbajo, encorvados. Quizás no de la manera, ¿verdad?, física como caminaba esta mujer, pero sí caminaba, se camina encorvado. Amén. ¿Están ahí? ¿Por qué? Porque esto es algo espiritual. Esto es algo emocional, no solo físico. En el versículo 12 de esta historia, Jesús anunció un mensaje de liberación. Dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Cuando Jesús le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad, se desató el anuncio de liberación. Pero no solamente ella estaba encorvada en la sinagoga. Allí el principal de la misma estaba más atado que ella. Probablemente había más personas atadas. En esa sinagoga, yo me atrevería a decir que el más atado que estaba era él. Un hombre atado por lo que es la religión vacía, por lo que es el legalismo. Pero el Señor, con su anuncio, libertó a esta mujer. La Biblia nos habla mucho sobre la libertad y ser libertado. Angelito nos estuvo hablando no hace mucho de lo que es la esclavitud. Habla del ser humano antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien que está esclavizado. Tenemos que preguntarnos constantemente, ¿yo estaré encorvado? Porque podemos decir, no, yo estoy bien. Yo acudo a la iglesia, yo participo de las actividades que allí se dan, yo hago buenas obras. Podemos justificarnos y todo lo demás, pero estamos encorvados. Yo me he hecho esa pregunta y les dije hace un rato mi respuesta. Yo he estado encorvada y no quiero hacer decir que todo es pecado. Llegan procesos, Roberto. Tenemos que ser transparentes, gente. Aceptamos al Señor como nuestro Salvador, pero es un proceso. Es un proceso. No es de la noche a la mañana el cambio. Y para que haya un cambio, pues nosotros tenemos que cooperar. Porque le pedimos a Jesús que nos cambie. Pero tiene que haber una disposición, tiene que haber un corazón genuino. Estamos bien dispuestos a soltar. Y eso no está mal. Por ahí tú escuchas a cada rato, no, yo estoy soltando. O alguien te dice, muchacha, suelta eso. Eso no está mal. Tienes que soltar. Pero cuando suelte, tienes que soltar genuinamente y de raíz. Pero también permanecer. Porque no es soltar y ya. Es permanecer para que seas transformado, para que seas limpiado, para que seas cambiado.
para que seas una criatura nueva de verdad. Esto es un proceso, esto es un constante, esto es un día a día, esto no es un ratito y ya, que cuando las cosas estén bien yo continúo caminando y cuando las cosas estén mal yo me estanco. Y ahí hemos llegado mucho. Yo estaba ahí, pero mira, me he dado cuenta y me he sacudido y he dicho, te estás encorvando. ¿Qué pasó? Tienes que enderezarte, tienes que levantarte, tienes que resplandecer. Tú eres la luz de la que habla la palabra. Allá afuera hay gente pendiente a esa luz, pendiente porque están en oscuridad, necesitando una mano amiga, necesitando una palabra de aliento, necesitando un abrazo, necesitando lo que ya nosotros tenemos y muchas veces no lo valoramos porque el proceso nos mantiene encorvados, y cuando tú estás encorvado constantemente te mantienes mirándote a ti mismo y alrededor tuyo nada más importa. Esa es la realidad. Nos enfocamos ahí. La palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Juan capítulo 8 versículo 32. Y hay una secuencia. En esta historia hay una secuencia. Ella fue a la sinagoga, es decir, ¿verdad?, el lugar donde se suponía que ella podría escuchar palabra. Ella fue allí a eso, a escuchar palabra. Pero su milagro llegó. ¿Ella lo esperaba? Ella no lo esperaba. Ella encorvada, pero en el templo. Es mejor estar encorvado y permanecer en el templo que estar encorvado y estar fuera del templo. Amén. Cuando Jesús la vio, ¿qué fue lo que vio el Señor en ella? Vio una mujer agobiada, una enfermedad del sistema esquelético. Fue lo que el Señor vio en ella. Allí había más personas. Durante 18 años ella había pasado desapercibida, pero ese día le tocó a ella. Allí había más personas. Jesús la vio. Eso fue lo primero que pasó. La vio. En segundo lugar, la llamó. ¿No es esto acaso lo que ocurre con cada uno de nosotros? Jesús ve en la condición que estamos. Jesús nos ve y nos llama. En este caso ella obedeció. Y nosotros, cada cual decide. Pero nosotros, ¿qué decidimos? Dios vio nuestra necesidad y mandó a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Así que nosotros pues tenemos que continuar caminando. Ya Jesús lo que iba a hacer por nosotros lo hizo hace 2025 años atrás. Él a nosotros no nos debe nada. Tenemos que dejar ese encorvamiento que nos llega y rápido empezamos a sacar la libreta de factura para pasársela a Él, para preguntarle: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy atravesando por esto? Tú no estás viendo por lo que yo estoy pasando, que yo soy fiel a ti. Y empezamos con el reclamo y demás. Nosotros lo que tenemos que dejar es el encorvamiento. Que se vale llorar, se vale llorar. Que se vale gritar, se vale gritar. Sí, se vale patalear. Pero nosotros, Jesús no nos debe nada a nosotros. Por el contrario, usted atraviesa ese proceso, atraviesa ese momento, se levanta, se pone erguido y comienza a caminar. Usted no es cualquier cosa. Usted no es parte del montón. Usted es linaje. Usted es real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios.
nación santa. ¿A usted le parece poco eso? Aleluya. En tercer lugar, le habló y le dijo, él declaró una palabra: mujer, quedas libre de tu enfermedad. El término mujer para nosotros sería equivalente, ¿verdad? A señora. Eso tiene que ver con respeto. Y Jesús le anuncia sobre su sanidad. Un detalle interesante aquí es, él no le preguntó a ella si quería ser sana, qué era lo que ella quería. Él no hizo como hizo con Bartimeo, ni como hizo con el paralítico de Betesda. Él no le preguntó, él le dijo, mujer, eres sana. Y así fue. En el versículo 13, él impuso las manos sobre ella y al instante se enderezó. Y esta mujer comenzó a glorificar a Dios. Fue un acto lleno de ternura. Jesucristo puso sus manos sobre ella y se produjo el milagro. De igual forma, él ha hecho sanidades sin imponer las manos, pero en este caso, él impuso las manos sobre ella. Los que dedican el arte de la pintura dicen que las manos son más difíciles de pintar que los rostros. ¿Qué nosotros podemos decir de las manos de Jesús? Sencillo. En sus manos está delegada la autoridad total por parte del Padre. Amén. Mire lo que pasa en el versículo 14, perdón. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Venid pues en estos días y sé sanado, y no en el día del sábado. Mira qué cosa. Él se enoja por el hecho de que Jesús hizo el milagro, pero de igual manera él se hubiese enojado si lo hubiese hecho cualquier otro día. Ahora yo me pregunto, si hubiese sido algún familiar, si hubiese sido algún pariente de él, esa soy yo preguntándome cosas que vienen a la mente cuando uno está, ¿verdad?, estudiando aquí. ¿Hubiera reaccionado igual? Pero fíjate, en ningún momento en la historia dice que ella fue allí buscando sanidad. Ella fue a congregarse, como estamos nosotros aquí en esta noche. Ella no fue buscando sanidad, ella no hizo, que no la estoy criticando, pero ella no hizo como la mujer del flujo de sangre, que vio a Jesús pasar y ella se metió entre medio de la multitud, tocó su manto y virtud salió de él. Ella no fue allí a buscar sanidad, pero allí estaba él. Allí estaba la unción, allí estaba el poder, allí estaba la autoridad. El principal de la sinagoga se quedó mordido porque él no tenía que pedir permiso para nada, porque allí estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que gobierna, el que llega, el que establece, el que hace. No tiene que pedir permiso para nada, ni en el tiempo, ni nada de eso. Entonces el Señor le respondió diciendo: hipócrita, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, como leemos hace un rato? Observemos ahí cómo es que Jesucristo trata con severidad a este hombre y lo llama hipócrita. Yo leyendo eso yo decía, le debió haber dicho más, no sé. El diccionario define este término como alguien que actúa con hipocresía. O sea, hipocresía, con fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. Tiene una máscara.
Una pantalla, como dice la pastora. La pastora menciona eso, una pantalla. Tiene una máscara. Hipócrita. La hipocresía es condenada. Y ojo aquí. Ojo con esto. Alerta. En algunos círculos de la sociedad, esto se da. Y probablemente se dé abiertamente o probablemente se dé de una manera bien decorada. Independientemente de la manera que se dé, usted manténgase alerta e identifique y no caiga ahí. Esto es pecado. Y se ha llegado con esto a admitirlo de alguna manera como si fuera una necesidad. Les dije que iba a abrirles mi corazón. Esto se da mucho en el escenario laboral. Se da en distintas áreas, pero se da mucho en el escenario laboral. Y a mí me han extendido la invitación. Así, abiertamente. Ay, no te preocupes por eso, muchacha. Según te hacen, haz así mismo. Olvídate de eso. Te tratan hipócrita, tú tratas hipócrita también. No te alejes, no, porque el enemigo hay que tenerlo de cerca. Bueno, el enemigo lo querrás tener de cerca tú, yo no. Yo lo identifico y lo mantengo ahí, en una raya. No es que voy a estar en guerra con él, pero orando, pendiente, velando. Porque el enemigo, obviamente, no es mi amigo. Pero en el trabajo no, pero tienes que mantener, tú sabes, llevar las cosas ahí como un happy medium. Para que puedas, tú sabes, para que puedan salir las cosas a flote. Déjate llevar. Porque yo me tengo que moldear a esas conductas. Porque no se moldean a las mías. A eso estamos llamados. Nosotros no tenemos que dejarnos doblar el brazo. Por nada ni por nadie. Amén. En el versículo 16 continúa esta historia y a esta mujer Dios le dice, hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años. ¿No debía ser liberada esta de la atadura el sábado? Notemos que el Mesías la llama hija de Abraham. A una mujer que la mayoría de las personas la veía con lástima, la veía entristecida, la veía encorvada por su condición. Hizo esa enfermedad que fue larga. Decía que ella iba allí constantemente. Durante 18 años estuvo así. Jesús la llama hija de Abraham en el sentido de una mujer de fe, como Abraham. También fue un hombre de fe. Mire, gente, yo no pretendo, ¿verdad?, con este mensaje acusar para nada a nadie, pero ciertamente esta enseñanza poderosísima tiene que llevarnos a chocar con la cruz. ¿Ok? No es que estemos encorvados, como les dije hace un rato, físicamente, pero veamos el área espiritual y emocional. Muchas veces nosotros tenemos el alma, fragmentada, ¿verdad? Por el cautiverio que vivimos. Y queremos hacer como que no pasa nada. No pasa nada. Y seguimos acumulando y acumulando, no pasa nada. Y no te estoy hablando ahora, eso puede ser desde la niñez. Mire, sepa usted que si usted tiene traumas que usted no ha podido sanar, está encorvado.
Si usted a estas alturas de su vida vive en temor por lo que pueda acontecer, está encorvado. Si usted en su hogar tiene una situación en el matrimonio donde usted está en una garata constantemente con su pareja, porque en el matrimonio pues no vengamos aquí a hacernos santurrones, cosas pasan, pero una garata donde se estén matando, donde estén al nivel de ver de qué cuero sale más correa, a eso yo me refiero. Ustedes, porque es de dos, están encorvados. Papá, mamá, hijo, si usted hace enojar a su mamá o su mamá de igual forma, están encorvados. Si usted no hace lo que establece la palabra, estamos encorvados. Si me voy por otra línea, yo espero que me sigan apreciando, pero si aquí hay culto y usted prefiere estar en otro lugar el día del culto para quedar bien con el vecino, con el hermano, con el que vino de viaje, y no me lo tome a mal, porque las personas pueden llegar de viaje y las podemos recibir, pero tenemos que estar alertas también, porque el enemigo busca por dónde meterse. Pero si usted le da prioridad a lo que es social, cuando aquí se está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted está encorvado. Si cuando llega el momento de las enseñanzas, que ahí yo aprendí, no era que yo no lo hacía, es que yo aprendí porque yo no sabía. Si cuando llega el momento, y no me voy a ir mucho para allá, de las enseñanzas, de los diezmos y las ofrendas, y usted empieza a consumirse en la silla, como que usted se está chorreando por ahí, como que usted quiere desaparecerse, o se desaparece y va para el baño, se pierde en lo que va la enseñanza, o peor aún, se queda ahí y no la recibe y no pasa nada, usted está encorvado. Vamos a comenzar a enderezarnos. Vamos a comenzar a hacer las cosas como deben ser. Vamos a comenzar a hacer las cosas como a Él le agradan. Amén. Versículo 13. Ya les dije, ¿verdad?, que Él puso las manos sobre ella y al instante, de inmediato, de repente, porque así es Él, ella quedó sana. ¿Cómo esta mujer iba a pensar que ese era el día de su sanidad? Acudiendo allí por tantos años. Yo me imagino que ella estaba sentada a la parte de atrás y había más mujeres, había más personas. Pero Él se fijó en ella. O sea, yo digo, Él sacó el plato aparte para ella y la llamó y le dijo: te llegó el momento. Ella obedeció. Él la llamó, ella accionó, ella se movió donde Él. Hubo una palabra que fue lanzada y ella la recibió. Una palabra de sanidad, una palabra de libertad. Esa mujer estaba atada. Al principal de la sinagoga ya sabemos que eso a él no le gustó. Para nada. ¿Y a quién le importa? Porque al enemigo le incomoda tu progreso. Al enemigo le gusta verte tirado en el suelo. A él no le interesa otra cosa. Y con eso él se cree que gana territorio. Pues se equivocó. Porque él podrá levantarse como río. Pero el Señor levanta bandera. Aleluya. Pero notemos, ¿verdad?, al final del capítulo 16, que esta, siendo atada, ¿verdad?, por ese tiempo, no había sido libertada. Y fíjate una cosa curiosa. Él no oró, pero yo no te estoy queriendo decir que no se debe orar, porque probablemente al comienzo del día Él le había presentado las cosas al Señor y todas las gestiones, ¿verdad?, pendientes por realizar durante el día, pienso yo. Pero en ningún momento en la enseñanza yo buscaba y yo decía, fíjate, Él no oró, pero Él declaró una palabra.
Con la boca que nosotros bendecimos, cuidado, ¿es para vida o es para muerte? Cuidado con lo que hablamos. Cuidamos con lo que lanzamos. Amén. Él hizo esa pregunta. Que por qué, ¿verdad? Parafraseándola. No pudo haber sido en ese sábado. Mira, y allí no hubo respuesta. Se tuvieron que quedar calladitos. La concurrencia se tuvo que quedar calladita. Lo que el Señor le está diciendo, que ese milagro era en ese momento. No era cuando al principal de la sinagoga le placiera. Era en ese momento, que no podía dejarlo para otro día. Era en ese momento, cuando él vio la necesidad de esa mujer. En ese momento es que él obró. Y ahí no quedaba nada en discusión. No había nada que discutir. No había nada que preguntar. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hay una necesidad que tiene que ser atendida de inmediato? O en la misma iglesia, una necesidad que surge y se hace un llamado. Y es muy fácil decir, lo haremos mañana. Déjame ver porque no tengo tiempo. Yo tengo que trabajar. Déjame ver. Pues se sabe que, ¿verdad?, que cada cual tiene sus responsabilidades. Pero tú puedes buscar, tú puedes ver qué puedes hacer. Hay personas que utilizan hasta, yo les diría el pretexto, hay que orar, déjame ver qué Dios dice. Te estoy hablando en cuanto al carácter personal y en cuanto a lo que es, dándote de ejemplo, lo que la iglesia necesita. Hay que orar, deja ver. Jesús vio a esa mujer encorvada y, como les dije hace un rato, le impuso las manos ya y se acabó el problema. Él no tuvo que orar. Y vuelvo y le digo, no me malinterprete, pero no puedo continuar entrando en detalles porque si no, no termino. Dejemos el pretexto. Porque ¿sabes qué? Cuando buscamos pretexto y nos justificamos, estamos encorvados. Esa mujer estaba enferma, había que sanarla. Dice la palabra, mira, en Proverbios, capítulo 3, versículo 27-28, dice: no niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. Y terminando la historia, cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban. Y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Así que aquí vemos las dos caras de la moneda. Los que se gozaban del bien y todo lo que el Señor hacía, y aquellos que lo rechazaban. Pero esos mismos que lo rechazaban quedaron avergonzados. Así quedan las personas cuando no obran haciendo el bien. Jesús hizo lo que le correspondía. Y esta mujer recibió la sanidad que merecía. Porque ella fue encorvada, pero estaba en el templo. Y ese día, ese sábado, allí estaba el reposo, allí estaba el maestro, allí estaba el sanador, allí estaba el libertador. Impuso las manos sobre ella y ella fue libre. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte, y espero, ¿verdad?, que haya sido para ustedes de bendición.
conmigo, por favor. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.